Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si quisieras participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones, porque al ganador o ganadora le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? También te invito a revisar mi sitio web. Hay un montón de nuevos productos, nuevos servicios, también un montón de descuentos. Está toda la información que necesitas aquí abajito de la descripción de este video. Y también si es que quieres hacer un tremendo regalo de Navidad, ¿por qué no? Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Si esta lectura no resuena contigo, Géminis, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, tómalo como resuena y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a ver, la energía entre ambos. Aparenta ser un poco de ansiedad, ¿no? Bastante ansiedad con este 9 de espadas al reverso. También, es como tener mucho la cabecita pegada en el pasado, es lo que pasó, qué fue lo que dije, qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó con esta persona. Hay un poco de tormento, especialmente con lo que tiene que ver con asuntos del pasado. Esta es la energía que está entre ambos, ¿ok? Géminis, tu energía, tenemos los enamorados al reverso y esta carta nos habla de separación en esta posición, ¿ok? Quizás una separación de la cual nosotros nos estamos resistiendo porque nos sentimos muy felices con esta persona, entonces queremos hacer posiblemente una nueva oferta de amor, ¿no? Estamos pensando en que quizá todavía hay sentimientos acerca de esta persona. A pesar de la separación, hay sentimientos que todavía están involucrados. A ver, tu persona especial tiene la carta de la justicia, el 5 de pentáculos, la carta del diablo al reverso y el hombre colgado. Muchas cartas de separación. Tu persona está intentando tomar las decisiones justas. También no se siente muy bien al respecto. Algo kármico está soltando, codependencias principalmente. Y también tenemos al hombre colgado. Y este hombre colgado nos dice, tu persona está retenida ahí, pensando, observando qué hace, cuál es la siguiente decisión a tomar, ¿ok? Está la reina de bastos y la reina de copas. Puede haber algún triángulo amoroso acá con las dos reinas en juego. También me puede indicar alguna especie de relación homosexual y son dos personas que se están mirando. Hay alguna especie de deseo y sentimientos involucrados acá. Pero para muchos de ustedes siento que pueden estar dejando esta conexión atrás. Vamos a ver un poco más de qué se trata este carro. Tampoco es como que nos queremos quedar esperando aquí, ¿no? Quizás ha sido bastante la decepción. Es como quizás sí nos gustaría devolver el tiempo y hacer las cosas de otra forma, ¿ok? Esta conexión hay mucha inestabilidad. Y es como si te dieran migajas de amor y eso es precisamente lo que hay que cortar, Géminis, ¿ok? Puede haber cierta distancia entre ustedes con la carta del mundo. Ojo con la desconexión espiritual, no te desconectes de tus deseos. Podemos estar lidiando con una persona que tiene también poca autocrítica. Hay mucha decepción envuelta en esta conexión. Y también con la carta del loco, esta es una carta que te pide liberación. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente la persona de Géminis hacia Géminis? La emperatriz al reverso, 4 de bastos al reverso y el 2 de copas al reverso. Nos sigue hablando de separación. Es como que se entiende que hay una especie de intensidad grande, importante en esta conexión, pero los temas que han tenido, que han sido difíciles, han sido muy
muy complejos y es como difícil salir de ahí. Es como si se hubieran metido en un hoyo que es muy difícil salir de ahí. Me gustaría que los sentimientos hacia ti fueran más prometedores todavía, ¿no? Que todavía tuviera las intenciones de buscar. Si es que estuvieran todas al derecho, yo te diría, wow, sí, se ve muy bien. Esta persona realmente está dispuesta más a ir un paso más allá contigo. Pero siento que hay limitantes aquí. ¿Ok? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los mensajes que tiene la persona de Géminis para Géminis. ¿Cuáles son los mensajes que tiene la persona de Géminis para Géminis? Me escondo detrás de cosas materiales. Yo sé que lo eché todo a perder. Tú eres la mejor cosa que yo tenía en mi vida. Y me gustaría volver a sentirme como me sentí contigo. Tantas cosas me recuerdan a ti. Fue mi culpa, pero te eché la culpa a ti. Y yo sé que yo era una distracción de tu pena. No estoy disponible. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensajes tiene la persona de Géminis para Géminis? Tú eres mi familia. Lo siento tanto. Tú tienes un alma hermosa. Quiero reconciliarme contigo, ok, porque todavía no vemos cartas de reconexión. Ah, ok. Nos dice, pero no estoy interesado en reconciliarme contigo. Necesito que escuches mis necesidades y nunca te podré entregar lo que buscas. Siento que te amo incondicionalmente. Siento que esta persona tiene algunos rasgos de personalidad como un poco egoístas y le falta tener el coraje para estar contigo. Es como, Géminis, yo sé que tú eres una persona maravillosa y me gustaría que todo fuera maravilloso, pero no es así y tampoco estoy poniendo el esfuerzo para hacerlo. Y cariño, Géminis, sabemos que nos merecemos algo mejor, ¿no? No podemos aceptar una relación en la que lo damos todos nosotros y la otra persona no entrega, ¿no? No es recíproco. Necesitamos buscar relaciones balanceadas, no alguien que nos dé migajas de amor, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitas saber, Géminis, hoy? ¿Qué más necesitas saber, Géminis? ¿Qué más necesitas saber, Géminis? Ok. Es como que esta conexión tenía un gran potencial, sin duda. Nos dice, esta persona es un reflejo de ti. Nos reflejan las heridas. Nos vuelve a reflejar las heridas emocionales que hemos tenido. Por ejemplo, la herida del abandono, la herida del no sentirme lo suficientemente bueno para merecer cariño. Entonces hay que prestarle atención a esas heridas, Géminis. Ver qué tienen que decir acerca de nosotros y ya comenzar a escucharlas para sanar. Por ningún motivo, si es que estamos teniendo que perseguir a alguien, generalmente es porque ahí no es, ¿no? Ahí no es. Tenemos el miedo al abandono. Sea por cualquiera de las dos partes, ¿ok? Hay nuevo amor para ti. Te dice, Géminis, ten fe porque el amor está viniendo hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Yo sé que la lectura no está muy prometedora, pero quizá que sea lo que necesitamos escuchar. Te dice, Géminis, la suerte está de tu lado porque cambios se requieren. Es un momento de dar en vez de tomar y las respuestas que tú necesitas ya vienen. Toma un tiempo para descansar. Tus seres queridos están a salvo porque un nuevo comienzo viene en camino. Esta lectura nos habla de finales y nuevos comienzos. Cuando tú das el espacio de terminar este ciclo y sanar estas heridas, hay un nuevo amor para ti, Géminis. No todo está perdido, ¿ok? De hecho, se ve un poco más interesante, un nuevo comienzo prometedor. Puedes tener una nueva oportunidad, incluso ya se te pudo haber presentado una nueva oportunidad de amar. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable
para mis amigos y amigas de Géminis. ¿Es esta conexión recomendable para mis chicos y chicas de Géminis? Dice gana un poco más de información, ¿no? Acá hay algo que tenemos que estudiar. Estudia ese espejo. ¿Qué es lo que esta relación tiene que decir acerca de mí? Reflejamos en nuestras relaciones quiénes somos. Bien, si es que estamos reflejando a alguien que no está, o estamos con alguien, perdón, que no está emocionalmente disponible para nosotros, generalmente es porque nosotros mismos no estamos emocionalmente disponibles para nosotros. Si es que estamos con alguien que nos abandona, generalmente es porque nos abandonamos a nosotros mismos. ¿Ok? Así que gana un poquitito más de información, pídele a tus guías por ayuda, encuentra una resolución pacífica y mantente positivo, porque hay nuevo amor para ti. Toma acción de moverte hacia adelante. Deja ir. Deja ir. Dentro de las próximas semanas ya estás pudiendo avanzar con eso. Si es que eso es lo que tú quieres, ¿ok? De todas formas, vamos a mirar ahora también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Tenemos a un Sagitario. Puedes estar lidiando con un Cáncer, un Acuario o un Leo, ¿ok? Géminis, vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Yo siento que esto te da más pesar que bienestar. Y saben los que me conocen en su tiempo, que siempre digo esto en mis lecturas. Nosotros no estamos en las relaciones para pasarlo mal. Estamos para disfrutarlas, para apoyarnos mutuamente, para entregarnos amor y tener buena convivencia. Quizás las cosas no son perfectas, pero siempre y cuando ambos tengan la disposición para hacer las cosas bien, es prometedor. Pero en este caso siento que nos provoca más malestar que bienestar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Géminis hacia Géminis? Tenemos Reina de Bastos, Cinco de Pentáculos al reverso, Caballero de Espadas, 8 de Pentáculos al reverso, 2 de Pentáculos, Caballero de Bastos, 10 de Bastos y la carta de la carroza. No, es como si esta persona decidiera velar por su propio bienestar. Y es como si tuviese la necesidad de defenderse y como tomar ciertas decisiones. Esta persona es muy inestable y cuenta con muchas cargas emocionales, que es como si no se pudiera hacer cargo tampoco de la conexión, y eso lo retiene sin duda. Tenemos la carta del carro al reverso. 7 de Pentáculos. Yo siento que esta persona es como que... Sí, yo te diría, sal de aquí. No todas las lecturas digo esto, pero estas formas de ser que tiene tu persona especial, esta energía, me dice, bueno, cuídate, Géminis, ¿ok? Esta persona se basa mucho en sus miedos e inseguridades, puede llegar a manipular bastante, de acuerdo a su conveniencia. Es una persona que siento que piensa mucho más en sí que en lo que tiene que ver con la conexión. ¿Ok? Así que ten cuidado. Ten cuidado de, bueno, en el fondo como protege tu corazoncito, ¿no? Eso es lo que te quiere decir la lectura. Nos dicen ahí que hay nuevo amor para ti. Así que vamos a darte un poquitito de consejo ahora. Me gustaría darte un mensaje de tus ángeles. Ok. Ay, miren aquí, nos dicen precaución, o sea, te están pidiendo precaución. Mira mucho más profundo en esta situación antes de moverte hacia adelante, ¿ok? Te dicen, es como presta la atención a las banderas rojas. Eso. Presta la atención a las banderas rojas. Muchas gracias, guías espirituales. También nos dice Géminis, el tiempo es una ilusión, es el ego el que está en apuros, el amor es eterno. Ten paciencia y confía en el universo, porque hay una nueva oportunidad para amar para ti aquí, ¿ok? Y que posiblemente sea mucho mejor. Transfórmate, tenemos la carta de la mariposa, una carta de transformación muy bonita. Suéltate y libérate de todo lo que te está anclando con el dije del ancla. Y tenemos el murciélago, y este murciélago generalmente me da muchas malas energías en el sentido de
es como si te estuvieran diciendo: Géminis, cuida tu energía de ciertas personas. Y me hace la comparación: tú eres una mariposa, ten cuidado con los murciélagos. Espero que se entienda lo que les quiero decir, ¿no? Ten cuidado con los murciélagos. No son de la misma especie, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti. Yo sé que la lectura está difícil, pero espero haberte ayudado un poquitito a visualizar esto de otra forma si la lectura ha resonado contigo. Te agradezco mucho, mucho por estar acá. Muchas gracias, Géminis. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh.